Hola a todos, muy buenas noches. Los saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo y deseo que esté pasando bien en este momento, que esté en paz, próspero y con toda bendición que Dios ha derramado sobre su vida. Lo bendigo y doy gracias a Dios porque podemos encontrarnos una vez más a través de este medio y poder compartir una palabra de vida, de esperanza, de amor, una palabra que fortalezca la fe que Dios puso en nosotros y una palabra también que a través de la misma palabra nos lave, nos corrija, nos ayude a seguir potenciando nuestras vidas en Él. La palabra viene para corregirnos, la palabra viene para marcar un camino, la palabra viene a marcar la senda misma que es, para que nosotros comencemos a andar en esa palabra y tengamos vida eterna, tengamos salvación, tengamos esperanza, podamos obtener sanidad, podamos obtener la prosperidad, podamos obtener paz, porque a través de vivir la palabra, todas las promesas de la palabra se van cumpliendo en nuestras vidas. Así que doy gracias a Dios por encontrarnos. Seguimos orando, hay muchos pedidos de oración, mucha gente enferma que está padeciendo COVID, así que estamos orando y también de otras enfermedades. Hemos tenido varios milagros, estábamos orando por un joven que había tenido un accidente y se está recuperando, así que damos gracias a Dios porque se recuperó, se despertó, habló y vemos que Dios es bueno. Y oramos y seguimos orando porque hay gente con tratamientos contra el cáncer, hay gente que está pasando momentos económicos muy difíciles y oramos y enviamos palabras de paz, palabras de bendición, palabras que los fortalezcan para que puedan creer. Tengo una palabra preciosa para compartir con usted en este día, pero quiero establecer un punto antes de ir a la palabra. El punto es que muchas veces nosotros tenemos una expectativa o un deseo de lo que Dios haga en nuestras vidas. Si estamos enfermos, enseguida queremos que Dios nos sane. Si estamos pasando por un momento malo económico, queremos que Dios nos prospere enseguida o poder encontrar una solución a ese problema. Si tenemos falta de paz en los hogares o hay violencia en los hogares, rogamos que Dios enseguida acuda y frene o cambie a las personas y les cambie como si fuera por algo mágico las mentes y las personas se vuelvan buenas. Tenemos también un tipo de esperanza muchas veces que está fundada en nosotros mismos y no en la palabra. Por eso quiero establecer este punto primero, que muchas veces no es lo que nosotros pensamos que necesitamos, sino es la palabra que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Muchas veces estamos enfermos y nosotros reclamamos por sanidad y oramos por un milagro y buscamos palabras donde Jesucristo haya sanado. Pero por ahí realmente no es el milagro solamente de sanidad, sino es el milagro de que nosotros podamos aumentar la fe a través de la palabra. Porque los milagros están, Dios sigue operando, y más allá de recibir el milagro, lo que necesitamos es fe, creer a la palabra, creer a Jesucristo para que ese milagro se realice. Si estamos pasando momentos económicos, pensamos que Dios puede darnos dinero de acá o de allá, y tal vez Dios lo que necesitamos nosotros es que Dios despierte en nosotros la capacidad de hacer buenos negocios o ser buenos empleados. Entonces muchas veces no es lo que nosotros necesitamos como si fuera la carta de un restaurante, la palabra, y yo elijo esto o lo otro. Hoy quiero fe, hoy quiero sanidad, hoy quiero prosperidad, hoy quiero santidad, hoy me levanté con ganas de adorar a Dios y quiero buscar una palabra de adoración. Por eso es bueno recibir la palabra a través de los enviados, de hombres y mujeres que predican el Evangelio. Y no es solamente recibir lo que a mí me gusta, sino toda aquella palabra que endereza mi camino o trae una guía y un despertar en mi ser a que pueda yo comenzar a vivir esa enseñanza, esa predicación. Y como dice la palabra, los prodigios, los milagros y las señales van a alcanzarme por ser fiel y vivir la palabra. Entonces, dicho esto y basado en este punto, quiero tomar como un ejemplo, no lo vamos a leer, pero sí tomarlo como ejemplo. Cuando el apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, se llamaba Saulo en ese momento, y perseguía a la iglesia. Él creía que hacía lo correcto porque pensaba que los cristianos estaban blasfemando el nombre de Dios, pensaba que los cristianos estaban ensuciando lo que era el judaísmo o la secta de los fariseos que él pertenecía. Entonces él se levanta y persigue a la iglesia, los encarcelaba, estuvo y contempló la muerte de Esteban, y Dios se le presenta y la vida cambia.
En el camino que él seguía y tenía las cartas para seguir metiendo cristianos presos, Jesucristo se le aparece a ese tal Saulo, perseguidor de la iglesia, fariseo, un hombre instruido en la palabra, en la ley, y tiene un encuentro con Jesucristo. Jesucristo lo derriba supuestamente a tierra y los ojos se les quedan ciegos y Jesucristo le habla y Pablo, o Saulo mejor dicho, se rinde delante de Jesucristo, lo llama Señor, y es una historia preciosa y Pablo la cuenta después como testimonio otra vez más. ¿Qué refiero con esto? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando nosotros pensamos que vamos bien y, como decía recién, volviendo al punto anterior, yo hoy necesito sanidad y lo único que me importa es escuchar cuándo Dios sana. No me importa escuchar una palabra de fe, porque Saulo pensaba que venía haciendo lo correcto y él quería que Dios le hablara diciendo que él estaba haciendo lo correcto. Pero cuando tiene un encuentro con Dios, él cambia la forma de pensar y dice: ahora entiendo porque te escuché y tuve un encuentro contigo. Entonces lo mejor que nos puede pasar a nosotros, como dice la carta de Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 18, cuando hay temor es porque no hemos conocido o no estamos sujetos o no hemos entendido el perfecto amor de Dios. Cuando estamos en temor por la pandemia, cuando estamos en temor por la inseguridad, cuando estamos en temor por la enfermedad, cuando estamos en temor por el matrimonio, por los hijos o por lo que va a pasar, es porque no hemos tenido un contacto, una experiencia perfecta con el amor de Jesucristo. Entonces ahí volvemos al primer punto. Nosotros pensamos que necesitamos una palabra para tal cual motivo y Dios habla a nuestras vidas diciendo: lo que ustedes necesitan es un encuentro conmigo. Como le pasó a Saulo. Saulo él estaba seguro que hacía lo correcto y ante la secta de los fariseos todos pensaban que estaba haciendo lo correcto y los festejaban y le dieron autoridad para encarcelar a los cristianos. Fíjense que herejía en ese momento para los cristianos. ¿Quién puede decirle a usted la forma de adorar, de glorificar? ¿Quién puede decirle a usted más que Dios o la palabra? Y él pensaba que hacía lo correcto. Y tuvo un encuentro con Jesucristo y al tener este encuentro con Jesucristo pudo entender otras cosas. Ahora, lo bueno de todo esto, que cuando tiene el encuentro con Jesucristo, no le dio directivas a Jesucristo. Simplemente le dijo: anda a tal ciudad y vas a encontrar un hombre. Y él va y se encuentra con el hombre que Dios lo había mandado. No voy a entrar en esa enseñanza ni prédica. Y es instruido por un hombre. Y después es instruido por otros hombres. Y después es instruido por algún apóstol en los caminos de Jesucristo. O sea, muchas veces nosotros queremos que nos instruya Dios mismo o el Espíritu Santo mismo. Y no queremos leer la palabra, no queremos escuchar prédicas ni enseñanzas. Y queremos pensar de la forma que nosotros queremos pensar. Por eso hoy la palabra que les traigo y que voy a compartir con ustedes tiene que ver con este primer mundo en el que está viviendo una pandemia tremenda. ¿Y cómo se nos llama a los países limítrofes ahora o de tercer mundo? También estamos viviendo la misma pandemia y unos se la han tomado de una forma y otros de otros. Pero escrito está. Y cuando está escrito, las cosas van a suceder. Y como dije recién, en la carta de 1 Juan dice, capítulo 4, versículo 18, porque los que tienen temor no han conocido el perfecto amor de Dios. Lo que necesitamos en este tiempo es encontrar ese amor en la palabra, en Jesucristo, para que la fe que necesitamos a través de escuchar la palabra y oír la palabra venga a nosotros y podamos creer a toda la palabra de Dios, no solamente como algo místico, como algo sobrenatural, sino como algo de vivencia, como una experiencia, como un estilo de vida que es el Evangelio. Quiero leer primero el libro de Mateo para que podamos ver cómo estamos viviendo en este tiempo y que la palabra no se equivocó. Muchas personas dejaron de creer en Jesucristo por la pandemia, porque se enfermaron, porque perdieron seres queridos. Nosotros hemos perdido amigos, han fallecido en esta pandemia y uno claro que se duele, porque ¿qué es lo primero que viene después de la muerte? ¿O qué viene después cuando la persona muere? Hay varios hombres inteligentes que dijeron, después que la persona fallece, los seres cercanos sufren y lloran. Eso es lo mejor que pasa cuando alguien quiere que parte. Entonces, cuando nosotros queremos saber más allá de la vida, cerquita tenemos dolor, tenemos angustia, tenemos tristeza. Pero está pasando. Y todo esto estaba escrito. Dice así el libro de Mateo, capítulo 24,
el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesucristo hace 2000 años atrás, cuando es conocido o es reconocido, junto con los apóstoles le preguntan: disculpanos, enséñanos cuándo va a ser todos estos problemas. Usted lee el capítulo 24 y los discípulos escuchan una enseñanza de Jesucristo, y cuando sale al monte le dicen: enséñanos esto porque queremos saber cuándo estas cosas y qué va a suceder. Y le dice: bueno, yo les digo lo primero, dice: va a haber hambre, va a haber nación contra nación, reino contra reino, va a haber guerras, va a haber pleitos entre las naciones, y va a haber pestes, hambres y terremotos. Ahora, siempre hubo terremotos en la historia, siempre hubo hambre, porque siempre estuvo el que tuvo mucho, y los feudales y explotaban a los granjeros y les sacaban las cosechas. Siempre fue igual, siempre hubo hambre, el pobre, y el que tenía mucho. Terremotos hubo siempre, no se medían en algún momento, pero de los años 50 ahora se empezaron a medir, y sí, hay mayor cantidad de terremotos. Y la peste que estamos viviendo, si hubo otras 3 o 4 pandemias en la historia del mundo, también dice la palabra que se juntan los terremotos con las pestes, así que podamos decir: Jesucristo tenía razón en su palabra. Y eso que despierta en mí, que estamos viviendo tiempos bíblicos, y que todo lo que escribió Jesucristo, si esta profecía acertó en este tiempo, todas las demás profecías también. Entonces podemos ver en diferentes partes de la historia cómo actuaba la gente en diferentes circunstancias. Y voy a empezar a hablar de cada uno de hombres o mujeres que vivieron días terribles y cómo afrontaron esas situaciones. Por ejemplo, Job, todos conocen la historia del sufrido Job, pero no recuerdan que en los últimos capítulos Job fue restaurado por Dios, bendecido por Dios, y tuvo el doble, dice la palabra, de todo lo que tenía antes. Claro que la pasó mal un par de meses, claro que estuvo al borde como de la locura, claro que estuvo al borde de que todos lo acusaban de pecador, pero mire cómo dice el capítulo 1, voy a leer el versículo 20 al 22, dice así: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Oh, qué tremendo esta palabra. Qué tremendo. Si uno lee toda la historia, Job se daba de justo, no culpaba a Dios, pero se la daba de justo. Y todo lo que le había pasado hasta este momento, había perdido los hijos, la casa, el ganado, todo perdió. La mujer, si usted sigue leyendo el capítulo 2, le dice: ya me tienes cansada. ¿Por qué no insultás a Dios, renegate con Dios y morite?, le dice. Y Job le contesta: la verdad que has hablado con una mujer fatua, con una mujer tonta, con una mujer vulgar. Y dice: Dios dio, Dios quitó. Yo, dice, no voy a solamente aceptar lo bueno, sino también lo malo de Job. Lo bueno es que no tenemos que volver a vivir este momento, pero sí pasamos por situaciones parecidas, donde tenemos todo y parece que perdemos todo. Y Job, la gran enseñanza que da es que él dice: él no pecó contra Dios, no dejó de creer. Ahora, si uno lee la historia y termina al final de la historia, termina diciendo como Saulo. Dice en el capítulo 40, Job y se encuentra con Dios y le dice, o Dios mejor dicho, lo busca Job, se encuentra, y Job le dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Lo único que él veía era un remolino. Dice: ahora mis ojos te ven, y me doy cuenta que no sabía ni te conocía como corresponde. Ahora sí te conozco porque te he escuchado. O sea que así como Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo y pudo cambiar su vida, Job, al tener un encuentro con Dios, pudo cambiar también la situación que estaba viviendo, porque Dios mismo, dice la palabra, que le multiplicó todas las cosas el doble de lo que él tenía. Tenía 3.000 camellos, tuvo 6.000, tenía 10.000 vacas, 10.000 ovejas, tenía 20.000. Multiplicó los hijos. Y esto es lo bueno, porque multiplicó los hijos con la misma mujer que tenía. Esto es tremendo, es un mensaje tremendo. Entonces podemos ver que cuando la persona tiene un encuentro con Dios, a pesar de la situación que tenía, porque si uno lo ve a Job lleno de lepra, sin animales,
con los hijos muertos. ¿Qué uno pediría? Matame, Dios, porque ¿qué me queda para vivir? Nada. ¿Qué dijo él? Él no pecó contra Dios, él no habló mal contra Dios. Él dijo, en medio de ese dolor, en medio de esa enfermedad, se tira, dice, en actitud de adoración. Dios dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Qué preciosa enseñanza para aquellos que en este momento tuvieron situaciones diferentes y están mal, enfermedades, economía, pandemia, COVID, lo que fuera, lo que sea. Glorifique y exalte el nombre de Dios. No se tire a renegar, a insultar. Aprendamos que la palabra es el camino que ilumina nuestras vidas y que puede hacer que realmente tengamos ese encuentro con Dios. Porque la palabra se habla mucho de empoderamiento, y es cierto, pero ese empoderamiento no se hace allá arriba, cuando yo me siento grande, cuando mi ego explota y yo me siento superhombre. Ese empoderamiento de la iglesia viene cuando el hombre se arrepiente y reconoce que Dios es soberano y que yo realmente no lo merecía, pero por amor y misericordia, Él me llamó, me eligió, me buscó y me da salvación, me da sanidad, me da prosperidad. Entonces podemos ver cómo un hombre que había escuchado de Dios, al tener un encuentro con Dios, es bendecido, sanado y multiplicado. Job, preciosa enseñanza. El libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, voy a leer primero el capítulo 3, versículo 19 al 25, dice así. El profeta Jeremías escribiendo, recuerda, dice, que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, la cual me llena de esperanza. Aleluya. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes confían, con todos los que le buscan. Los que en Él confían. Ahora, Jeremías, ¿de dónde estaba? Supuestamente cuenta la historia que estaba sentado en las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas, donde vio que todo era arrasado, prendió fuego, muerte, desolación, los chicos muertos, venía el ejército de Babilonia, arrasó con todo, y él se para y hace lamentaciones. De ahí está escrito este libro, Lamentaciones, cuando él llorando dice, todo esto lo avisó Dios. Si usted lee los últimos capítulos de Jeremías, cuenta la historia, cómo fue que fue arrasado. Pero antes da una profecía contra Moab, contra todos los pueblos, y aún contra Babilonia, por venir a tocar al elegido de Dios. Pero también había sido mandado el rey Nabucodonosor a tocar al pueblo de Dios porque se sentía orgulloso y porque necesitaba una corrección en ese momento, porque había dejado el camino. ¿No se parece este tiempo que padecemos cosas, no porque lo merezcamos seguramente, o puede ser que sí? No porque Dios sea malo y vengativo, estoy seguro que no, la palabra no enseña eso, pero sí porque nosotros necesitamos un encuentro con Jesucristo y Dios nos está mostrando un camino más maravilloso. Jeremías, viendo toda esa desolación, que dijo él, me encanta esta parte, me encanta. Dice, estoy tan afligido, tengo la hiel, estoy amargado en mi corazón, en mi vida, dice. Estoy mal, ando arrastrando tristeza, pero al pensar en Dios viene a memoria a mí que hay una esperanza todavía. Ahora, recuerde que él estaba sentado en los muros destruidos, prendido fuego, donde había muerte y desolación, y dice, todavía tengo una esperanza. ¿Por qué? Porque él había creído y había entendido. Y tenía una palabra, que así como había pasado con ellos, ellos iban a volver a restaurarse. Entonces, Jeremías, ¿dónde estaba parado? ¿Solamente en el muro destruido y en la muerte y mortandad que había en toda Jerusalén? No. Él estaba parado en la palabra que Dios le había dado. Que así como había muerto en ese momento, todo eso iba a pasar e iban a ser restaurados. Y claro que todo eso lo cuenta la historia y la Biblia, que se restaura y cambia. Entonces podemos ver como un hombre que en medio del sufrimiento y del dolor, que había traído palabras, si usted lee todas las Lamentaciones, una y otra vez le avisa al pueblo, una y otra vez, esto es de Dios, viene el enemigo, arrepiéntanse, cambiemos la forma, adoremos a Dios, glorifiquemos a Dios, dejemos la idolatría, dejemos las maldades, comencemos a ser correctos, dejemos el cohecho, dejemos de estafar, dejen los ricos de oprimir a los pobres. Es increíble, es vivencia de hoy esto.
Dice, dejen de hacer todo eso porque Dios va a traer justicia sobre todos nosotros. ¿Y los ricos dónde se van a esconder? ¿Y los pobres dónde se van a esconder? ¿Y los que confían en su dinero, quién los va a guardar? Y los que confían en su riqueza, en su castillo, parece que se van a desmoronar. Entonces vemos a un hombre que había escuchado una palabra y estaba viendo un momento terrible de dolor, de sangre, de mortandad, y puede decir, pero tengo una palabra de Dios que esto va a cambiar. Aleluya. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita la humanidad. Eso es lo que necesito yo hoy, aunque haya perdido un ser querido, un amigo, un vecino, un familiar, aunque me haya quedado sin trabajo. Puedo llegar a pensar, pero ahora entiendo que Dios puede levantarme aún de la nada y multiplicar todo aún lo que yo tenía y darme aún más. Porque no depende de mí, de mi justicia, de mi bondad. Depende de que yo viva la palabra para que esa bondad y esa justicia de Jesucristo vengan y se cumplan en mi vida. Aleluya. Ese es Dios. Ese es el Dios que predicamos. Un Dios con poder, con autoridad. Un Dios que muchas veces Jeremías le clamó y le dijo, pero la gente me va a matar, no me quieren por lo que les digo. Y Dios le decía, habla, predicá, porque esta palabra se va a cumplir. Lo hablaban y lo confundían o decían que era un traidor. Y sin embargo, Jeremías seguía hablando, predicando. Y después que todo esto se cumplió, seguía llorando y se paró en la palabra que Dios le había dado. Pero en ti confiaré, porque tengo una palabra que vas a restaurar todas las cosas. En esta pandemia, en este momento donde parece que el mundo, Argentina, la clase política que hoy aparece, nace y vive diferente que nosotros aparentemente, van a ser también pasados por la palabra, van a ser medidos por sus obras y van a tener que pagar lo que Dios quiera que tengan que pagar. Entonces todos aquellos que hoy se creen ricos, se creen soberanos, se creen poderosos, aquellos que tienen supuestamente un poder que no existe, aquellos que creen que controlan todas las cosas, también van a ser pasados por la palabra, aunque no crean, aunque no sean cristianos, porque el soberano es rey de toda la tierra y la herencia de la tierra es para los hijos de Dios. Aleluya. Hay una esperanza para nosotros. Claro que está lleno de maldad, porque dice la palabra, va a haber terremotos, va a haber pestes, va a haber guerra, va a haber rumores de guerra, va a haber nación contra nación. Y hoy pasa en los diarios, Rusia contra este, China contra el otro, Ucrania contra este, Colombia contra Venezuela, Venezuela contra todo, este con lo otro, este con aquel. Todos los países parece que tienen conflicto bíblico. Hay peste, sí, hay una peste mundial. Hay terremotos más que nunca. Hay volcanes que se están despertando todos juntos. Hay volcanes. Entonces quiere decir que la palabra se está cumpliendo. Y hay una esperanza para los que creemos. Que Cristo vuelva a tomar todas las cosas. Y que la tierra está esperando que nosotros los cristianos nos manifestemos. ¿Cómo? Con un estilo de vida que asemeje, represente a Jesucristo. Hay una palabra en el libro de Habacuc. Habacuc, el profeta, también le pregunta a Dios 3 veces. Y es tan bueno Dios, tanto amor tiene, como decía Jeremías, que le contesta. Y Habacuc le preguntaba y le decía, no entiendo por qué haces esto. No entiendo por qué vos no sos lo que nosotros creemos o escuchamos que había sido. No entendemos por qué pasa esto. No entiendo por qué hay hambre. No entiendo por qué los malvados. Yo te leo el libro de Habacuc, preciosa historia del profeta. Son 3 capítulos nada más, pero es tanta riqueza que el profeta Habacuc, después de escuchar a Dios y que Dios le respondiese, que eso es precioso, léalo. En el capítulo 3, el versículo 17 y 18, Habacuc, después de preguntarle a Dios por qué Dios era así como era y actuaba como ahora, son las mismas preguntas que usted le haría hoy a Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué dejas los malos? Pero cuando Habacuc escucha a Dios, escucha la respuesta que él mismo se da, dice así, Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Aleluya. Habacuc le pregunta lo mismo que hoy le preguntaríamos, Señor, ¿por qué hay maldad?
¿Por qué hay tantos ladrones? ¿Por qué matan por un par de zapatillas? ¿Por qué te roban? ¿Por qué la gente pelea? ¿Por qué hay tantas cosas? Lea el libro de Habacuc, lea la palabra. Habacuc le estaba preguntando lo mismo que usted le preguntaría hoy a Dios. Si usted lee este libro, va a decir, esa pregunta yo le he hecho a Dios. Pero acá escuchamos que él dice, bueno, aunque pase hambre, aunque no haya comida, aunque mis negocios no funden, aunque se fundan mis negocios, aunque no prospere yo en lo que haga, con todo me alegraré en Jehová y con todo voy a esperar en Él. ¿Por qué? Porque Habacuc también no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a la palabra. Porque Dios le dijo, quédate tranquilo, Habacuc, porque esto va a terminar. Esto es por un tiempo. La gente necesita corrección, la gente necesita ver que hay Dios, la gente necesita aceptar que hay Dios, la gente necesita cambiar la forma, la gente necesita derrobar al pobre, la gente necesita ser justa y correcta. En el primer ejemplo que les di y charlaba hoy, era de Pablo cuando tiene el encuentro con Jesucristo. Él creía que hacía lo correcto. Él delante de toda la nación judía era el justo, él era un héroe. Estaba encarcelando a los judíos, a los que se mofaban y hablaban mal de la secta de los fariseos. Entonces, Saulo era un héroe para ellos, era el que hacía justicia. Y se encuentra con Jesucristo cara a cara y dice, me parece que yo no era ningún héroe, ahora tengo que aprender. Y Jesucristo mismo le dice, no sabés lo que es pelear con una espada contra mí. Ahora vas a padecer vos mismo todo lo que estás haciendo. Ahí nomás Jesucristo no le retó, le dijo, lo que vos estás haciendo, por no entenderlo, lo mismo te va a suceder en tu vida, lo mismo va a ser probado en ese mismo momento. Y tuvo que ser instruido por hombres. Y él decía, Saulo decía que era más instruido que todo, pero tuvo que escuchar a pescadores. Y él sería hoy como hoy un universitario y tuvo que ser enseñado por un pescador sin secundario, sin terciario. Porque la inspiración del Espíritu Santo, la llenura de Cristo, cuando viene a tu vida, te trae claridad y podés entender y podés comprender y vas a decir, me parece que yo no era tan correcto y yo tal vez no necesitaba tanto dinero, lo que necesitaba era paz en mi vida para poder afrontar este tiempo. Tal vez necesitaba inteligencia para hacer buenos negocios, de desconfiar tanto en aquel poco dinero que yo tenía. Tal vez lo que yo necesito es conocer a Jesucristo para que creer y tener fe que la palabra de sanidad realmente va a obrar en mi vida. Entonces en este día quiero dejarles toda esta reflexión para ver cómo Saulo, cuando se transforma en Pablo, como Job, como Habacuc y como Jeremías. Ellos tenían una perspectiva de lo que creían que iba a suceder, pero cuando se encuentran a Dios entienden, ahora comprendo lo que estás haciendo. Y yo puedo decir hoy, ahora entiendo que esta palabra que leímos en Mateo, que dice que va a haber rumores, pestes, guerra, hambre, se está cumpliendo. Ahora puedo verlo, puedo entenderlo. Y si hay pestes, tiene que haber gente enferma. Y si hay terremotos, tiene que haber destrucción de tierra. Y si hay guerras, tiene que haber muertos. Entonces todo esto está escrito y va a suceder. ¿Porque Dios lo planeó? No. Dios conoce el corazón del hombre. Pero así como conoce el corazón del hombre, no solamente para juzgarlo, sino para hablarle directamente al corazón, para que yo, cuando Dios habla a mi corazón, pueda decir, el equivocado era yo. Lo que necesitaba era conocerte para rendirte mi vida. Creía que solo podía, que tenía fuerza, me creía más grande que los demás, más inteligente, con más suerte. Y ahora me doy cuenta que soy igual, me equivoco en las mismas cosas. Así que no doblo mis rodillas de bronca, sino para decirte, gracias Señor, porque en este tiempo puedo aprender que te necesito, que me rindo a tus pies, que necesito salvación, sanidad y vida eterna. Por eso en este día, más allá de una reflexión, le estoy hablando de un encuentro con Dios que necesitamos nosotros. ¿Cómo tengo ese encuentro con Dios? Creyendo primero que hay Dios, creyendo que Jesucristo es enviado, buscando en la palabra ser instruido, para empezar a poner en práctica aquello que entiendo y comprendo. Escuché mucha gente mofarse o reírse de la Biblia diciendo, pero cada vez que leo la Biblia empiezo a citar el nombre y ya me aburro. Por un capítulo, por 20 renglones se aburre. Si está 2 horas viendo la televisión, 5, 10, 15, pero se mofa porque pase los nombres. Vaya por el segundo capítulo, lea el libro de Romanos, el libro de Juan, que no tienen nombres.
Se mofan porque creen que son más grandes que Dios. Hay gente que dice, yo soy enemigo de Jesucristo. Una nación, para hacerle frente a otra, tiene que tener un mismo poder. Hace la semana pasada, Rusia y Ucrania tuvieron problemas. Y Ucrania quiso enfrentar a Rusia. Y Rusia simplemente desplegó todo su poder, sus ejércitos y sus tanques en la frontera con Ucrania. Y Ucrania se dio cuenta que no podía ni empezar y quiso arreglar de palabras. Vamos a tratar la paz. ¿Qué pasó? Se dio cuenta que no podía ser jamás enemigo de Rusia. Así nosotros jamás podríamos ser enemigos de Jesucristo. ¿Cómo podemos hacerle frente al Creador, Señor, Dios de todas las cosas? Eso es no tener entendimiento, eso es no tener conocimiento. Por eso en este día le animo, viva la palabra, crea que Dios es justo. Aunque no entendamos ni comprendamos, vayamos a la palabra, a leerla, a entenderla. Lea el libro de Juan, es un libro de amor. Lea el libro de Hechos de los Apóstoles, lea las cartas paulinas, lea la historia del Pentateuco, lea la Biblia. Y usted va a entender y comprender que el amor de Jesucristo es tan grande que solo no se puede entender. Necesitamos ser muchas personas, una iglesia, para poder entender cómo Dios ama, cómo Dios transforma y cómo Dios obra. Por eso, si está pasando una circunstancia que no le gusta, sepa que está escrito y hay que pasarla. Pero no se pare solamente en ese dolor de la peste. Párese en la palabra que dice, esto va a pasar. Párese en la palabra que dice, en Jesucristo tenemos fuerza. Párese en la palabra que dice, Jesucristo trae alivio, trae fortaleza. Como dijo y leímos recién los versículos, todos decían, pero Jehová es mi fortaleza, en Él voy a esperar. Jesucristo sea nuestra fortaleza y en Él esperemos en este día. Que Dios le bendiga ricamente.